parte de los negocios del banco ya no son con el gobierno, como era hace 10, 15 años, es con el sector privado. Que hay un hoyo financiero, que hay una desestabilización, que hay un quiebre, así se dice. Posteriormente, a través de las redes sociales, varias personas hicieron denuncias del Reserva. Todos los días van existiendo diferentes tipos de casos de personas que tenían deudas de tarjeta de crédito y préstamos. Recuerda el caso Baninter, lo que sucedió cuando empezó ese rumor grande. La gente iba al banco y a las sucursales de manera masiva a retirar sus fondos para evitar cualquier cosa. Eso no es exclusivo del Banco de Reserva. Todos los bancos tienen esa práctica. Es un reto que tiene la justicia referente a los delitos de alta tecnología. Penas que van desde los 3 años hasta los 10 años para las personas que sean halladas culpables de cometer este tipo de delitos. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Damos un vistazo a los casos más importantes de todo este año 2025 de manos del abogado de la casa, el doctor Billy Jerónimo. Gracias por estar aquí con nosotros. Siempre fiel en mi casa. Vamos a hacer... Ya veo cómo lo están llamando de unos... Cuidado, yo no soy celosa, yo nada más amenazo. Mentira, usted está bien. Tuvimos un 2025 cargado de muchísimas informaciones en el aspecto jurídico y judicial, y entonces vamos a hacer un pequeño resumencito antes que se nos vaya el año con los casos más trascendentales, pero tenemos un caso bien importante que es tendencia, que es el caso de la desestabilización por medio de falsos rumores de la banca y el sistema financiero. ¿Qué es lo que dice la ley financiera? El Código Monetario El Código Monetario y Financiero. Mira, esa es la ley creada en el 2002, Ley 183-2, tiene un código que regula el tema de los falsos rumores con malas intenciones para desestabilizar a nuestra población. Entonces hemos visto en estos últimos días un tema de, específicamente hablando del Banco de Reservas, que hay un hoyo financiero, que hay una desestabilización, que hay un quiebre, si así se dice. Pero aquí lo que hay es... Básicamente, primero, ya el Banco Central se pronunció diciendo que esto es mentira. Muchísimas personalidades del ámbito económico pues han dicho y han dado el espaldarazo al Banco de Reserva de que eso es falso. El Banco de Reserva de todos los dominicanos pues goza de una estabilidad y una salud financiera que no debe preocuparle a la población. Entonces, Billy, ¿qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir en cuanto a temas bancarios? Y quiero enfatizar en eso, ¿qué es lo que establece esa ley? ¿Cuáles serían las penas a propósito de personas que literalmente han, no me refiero en el caso de Juan Ariel con lo del seguro, sino en el caso de personas que han hablado directamente del banco y como tirando, no tirando puya, fueron ya declaraciones muy contundentes. Sí, claro. ¿Qué dice la ley respecto a personas que divulguen informaciones que puedan desestabilizar en este caso informaciones falsas? Claro, eso va básicamente de la mano de una difamación e injuria. Yo diría que eso debería ser criminal, no simplemente se circunscribe en un tema de difamación, porque es criminal tú desestabilizar por medio de falsos rumores. Mira, el Código Monetario y Financiero, como decía, la ley 183-2, es bien clara con las personas que incurran en este tipo de pena. La pena van desde monetaria hasta con penas privativas de libertad. Penas que van desde los 3 años hasta los 10 años para las personas que sean halladas culpables de cometer este tipo de delito. Yo diría que es un tema hasta flexible la ley. ¿Por qué? Porque tú desestabilizar a una sociedad, a un país, intranquilizarlo con un tema de que hay un hoyo financiero, que hay un caso Banreservas, que hay un quiebre, eso puede ser criminal. ¿Sabes por qué te lo digo, Colombia? Porque nosotros tenemos una historia. Recuerda el caso Baninter, lo que sucedió cuando empezó ese rumor grande de que el Baninter, pues la gente iba al banco y a las sucursales de manera masiva a retirar sus fondos para evitar cualquier cosa. Estos rumores pueden provocar básicamente esto, pero reiteramos que por medio a las informaciones que tenemos, a las investigaciones, personalidades del ámbito económico, el mismo Magín Díaz, ministro de Hacienda, se pronunció y dijo que es falso todo eso, que el Banco de Reserva goza de una estabilidad y una salud financiera que no debe preocupar. ¿Qué sucedió aquí? Aquí se mezclaron unas informaciones.
Posteriormente, a través de las redes sociales, varias personas hicieron denuncia del Reserva, de que le estaban sustrayendo unos fondos, que una persona tenía 20,000 pesos y no aparecían. Posteriormente se fue aclarando el asunto porque era un tema de personas que tenían deudas de tarjeta de crédito y préstamo. También se mezcló una información de los famosos embargos retentivos que así se le hacen a las personas cuando tienen algún tipo de deuda o firman un pagaré y no cumplen. Y lo hacen todos los bancos, ¿eh? Todos los bancos, eso no es exclusivo del Banco de Reserva, todos los bancos tienen esa práctica. De hecho, lo tocamos en nuestra sección, consultando con nuestro abogado, hablamos y detallamos realmente esta práctica. En una nueva mañana, en una nueva mañana, su casa. Claro. Tocamos ese tema y profundizamos que en el marco legal esta práctica que se vienen dando de los bancos, eso es propio de los bancos y los departamentos jurídicos de los mismos. Pero doctor, usted habla de la ley monetaria y financiera, ante los rumores en redes sociales y esta nueva herramienta que son redes sociales, ¿hay herramientas suficientes a nivel de la legislación actual para que la gente se exprese? Porque es válido y si te pasa algo, tú tienes recursos de las redes sociales, que te expreses sin llegar a la difamación. ¿Crees tú, Billy, que hay leyes, si hay un rigor contemplando el creciente uso de redes sociales? Mira, lo que pasa es que es un reto que tiene la justicia referente a los delitos de alta tecnología a través de las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque todos los días van existiendo diferentes tipos de casos, todos los días van surgiendo cosas. Mira, hablábamos de la difamación e injuria, que es el caso más cercano que tenemos, pero ahora ya no es difamación e injuria, ahora se está hablando de un rumor público que puede intranquilizar a la sociedad, como es el tú decir que el Banco de Reserva está quebrado, el banco que todo el dominicano tiene, aunque sea 20 pesos ahí. ¿Tú entiendes? Entonces, es un reto, como te digo. El papel de la Junta Monetaria, del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos. Mira, yo diría que el papel de todas esas instituciones que tú mencionas es tranquilizar a la población, hacer un llamado, hacer ruedas de prensa. El mismo banco de igual manera debe pronunciarse y darle una tranquilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque las redes sociales tienen un alcance que nosotros mismos no dominamos. Hizo una rueda de prensa Nelson Arroyo de Seguro Banreservas respondiéndole a Juan Ariel Jiménez, que fue que empezó con el can del hoyo, ¿verdad? Claro. ¿Podría demandar Seguro Banreservas, Juan Ariel, si no demuestra que hay indicios de ese supuesto hoyo? Bueno, hoy en día Juan Ariel hizo unas declaraciones, como decimos los dominicanos, se echó para atrás posteriormente a sus declaraciones diciendo que no, que el Banreserva y el seguro gozan de una tranquilidad, que eso no fue, que fue una cosa malintencionada, que no fue exactamente lo que él quiso dejar dicho. Pero eso básicamente fue trascendental durante estos días. La gente se quedó loca. De hecho, dijeron que el próximo caso Senasa iba a ser el próximo caso Banreserva o Reserva. Y eso es lo que tiene la gente en alerta. Ellos pueden. Todo eso es usuario de redes sociales. Sí, claro, pero yo digo que eso tiene manos criminales detrás. Cuando digo manos criminales, porque no estamos hablando de una simple difamación de que fulanito es un ladrón, fulanito roba, no. Estamos hablando de que un rumor de esta magnitud, Colombia puede crear una desestabilización social y económica en nuestro país. Se repita de nuevo cuáles serían las penas. De hallarse culpable las personas, entidades o figuras públicas o redes sociales vinculadas a este tipo de delitos, estaremos hablando de penas privativas de libertad que van de 3 años a 10 años. De igual manera como multas con salarios mínimos y salarios máximos como pago. ¿Y eso es lo que establece la ley? 183-2, el Código Monetario y Financiero de nuestra República Dominicana. O sea que de cualquier otra cosa usted puede inventar en redes sociales, pero hay una ley específicamente para eso. Claro que sí, claro que sí. De hecho, era de los temas que vamos a mencionar, trascendentales, también tenemos, acuérdate, hay una modificación a la ley de difusión y la libre expresión. Va de la mano, porque la ley y la libre expresión, que es un derecho fundamental, debe tener límite. Tú tienes derecho a opinar. Ahora, tú tienes que saber que lo que tú digas tiene fundamento. Tú no puedes decir que el Banco Reserva de la República Dominicana hay un hoyo financiero que va a ser el próximo caso de corrupción de este gobierno y por ahí se va, sin saber la consecuencia, sin saber personas que no tienen dominio de la tecnología y que arranquen por un banco a sacar su chelito. ¿Tú te imaginas que hay una estampida de personas queriendo sacar su chelito para protegerlo por un posible o un rumor falso? Bueno, qué bueno que hoy
al día de esta filmación, ¿verdad? Ya en el caso de Seguro Banreservas hizo una rueda de prensa, pues sacando todos los números de todos los últimos años y proyectando una ganancia positiva, utilidades netas históricas para el 2025. Cambiamos de tema para el resumen de un año 2025 que yo digo que ha sido muy duro, con el caso de Senasa como el gran último golpe, ¿verdad?, a la sociedad, al pueblo dominicano, pero que iniciamos en abril con el caso YECC, pero hemos tenido el caso de Sudinka Konanki, la india que desapareció en Punta Cana, que nunca apareció, el niño Roldani, que no ha aparecido, entre otros casos, doctor, que quisiéramos hacer ese paseo con usted. Sí, mira, este 2025, como decía al inicio, fue trascendental, fue un tema trágico, cargado de muchísimas informaciones negativas, por así decirlo. Empezando en marzo, que tuvimos el caso de la joven de origen oriental, Sudinka Konanki, muchas versiones, hasta el momento no apareció nunca su cuerpo, y fue que se vino de excursión desde los Estados Unidos con un grupo de estudiantes, y supuestamente entró a la playa, y ahí básicamente se perdió por un tema de alcohol, por un tema de olas y demás. La persona posiblemente sospechosa del caso era un compañero de ella de origen americano. Eso hizo que nosotros estuviéramos en el foco internacional por el tema de que vinieron autoridades acá norteamericanas para darle seguimiento a eso. Al final ese caso quedó ahí, como decimos en buen dominicano, la joven no apareció, no hubo culpable. Los padres la declararon muerta a la semana. Los padres la declararon muerta por un tema de que ellos tienen una religión, ella es un poco diferente que acá, y ellos, como decimos en buen dominicano, sin ánimo de burlarnos, pues ellos tiraron la toalla y decidieron marcharse y declararon ellos mismos a su hija ya fallecida. Eso es de los casos trascendentales que tuvimos en el 2025, pasando lastimosamente y trágicamente al mes de abril, que ahí tuvimos el caso YECC, una tragedia que golpeó a todo nuestro país y muchísimos países se hicieron eco de esta noticia. El caso de la tradicional discoteca YECC, el derrumbe del techo, donde perdieron la vida aproximadamente 236 personas, más de 80 personas heridas físicamente y psicológicamente, toda una nación. ¿Y en qué punto está ese caso? Ese caso está en la etapa preliminar. Esa es la etapa donde exactamente se verifican las pruebas y lo que da el traste para un posible juicio de fondo, que naturalmente no hay forma de que, como decimos los dominicanos, se despinte un juicio de fondo. Y en esa etapa está, los hermanos de Payá están sucumbidos en este proceso. Explíquenos cuál es la acusación del Ministerio Público, ¿cómo se llama? La categorización, ¿verdad? Sí, del el caso, tipo penal. El tipo penal. La exacto. calificación jurídica que tiene este caso es homicidio involuntario. Lo hemos debatido muchísimas veces. Un caso que de hallarse culpable los hermanos de Payá estaríamos hablando de una pena de 6 meses a 2 años, una condena sumamente débil, una condena sumamente que no resarce el daño causado de 236 personas fallecidas. Tenemos información de que muchas personas constituidas como víctimas querellantes pues han ido llegando a acuerdos en el plano económico. ¿Cuánto tiempo proyecta usted este caso en tribunales? Este caso, a esta fecha, aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Lo que conllevaría, que lo que siempre digo, lo que conllevaría al pago de la pena posiblemente imponer. O sea, aquí le estaríamos hablando de una pena posiblemente suspendida. Los hermanos de Payá no van a haber cárcel. La gente puede llegar en cualquier etapa de los procesos puede llegar a un acuerdo en el plano económico, pero cárcel no va a haber. También tenemos Colombia, ya cerrando con el tema del YECC, tenemos el caso de los hermanos Medina, los hermanos del expresidente Danilo Medina. Ese es el caso Pulpo. El caso Antipulpo, que fue hallado culpable Alexis Medina, pero la hermana pues fue absuelta y 4 imputados más. Está en una etapa de apelación. Un año muy movido para la justicia, Sí, Me acuerdo ahora, uno se le va olvidando después de tantas cosas que han pasado, que eso fue mucho camarazo en ese caso, y los generales, el 5G. Sí, claro, el Antipulpo, Coral, el Calamar, tuvimos muchas operaciones. Fue cargado este año de muchísimas operaciones del Ministerio Público que le ponían sobrenombre, el Antipulpo, el Calamar, Entonces, el en Lobo. el Antipulpo, resumiendo, fue condenado Alexis Medina, ¿a qué? A 7 años.
¿De prisión? de 7 años de prisión. Él está en una etapa de apelación. ¿Y está preso? No, no está preso. Y explíqueme eso, ¿cómo es? Él está en una, lo que pasa es que todavía no hay una sentencia definitiva. Cuando hay una sentencia definitiva, pues es que ciertamente pues ya se puede, el juez de la ejecución de la pena ejecuta ya la pena impuesta. Sin embargo, él estuvo preso preventivamente. Sí, claro, él estuvo preso preventivamente, duró aproximadamente de 9 meses a un año, le variaron la medida y entonces tiene medida de coerción no privativa de libertad. Creo que firma todos los meses y le pusieron una fianza. ¿Y el tipo penal es de él? Eso es corrupción administrativa, desfalco al Estado, corrupción, asociación de malhechores. Es como un asopado de diferentes tipos penales. Está también lavado de activos. Doctor, ¿por qué los casos políticos se conocen más rápido en la justicia y uno conoce casos de personas, de simples mortales que duran 5, 6, 7 años en los tribunales dando bandazos? Tú sabes que la población, nuestro país ha despertado en un tema de justicia. Duramos mucho tiempo actuando a espaldas de la justicia y como que nosotros no le dábamos mente, pero la población ha despertado y ahora le da mucho seguimiento, se hacen comentarios, se hacen publicaciones en las redes sociales, se hacen marchas, como pudimos ver recientemente en el caso Senasa, la gente solicitando sentencias, condenas justas, que se haga justicia. ¿Hasta qué punto presiona a un juez? Ya que tú mencionas lo de Senasa, que vamos a cerrar con eso, ¿tú habías visto eso como protestas sociales esperando una medida de coerción? Nunca, nunca. Se había visto ligeras protestas a las afueras de los palacios de justicia en nuestro país de casos particulares, que se haga justicia por la persona fallecida, por tal, pero como se vio en este caso Senasa, nunca se había visto una protesta así en busca de que haya una medida de coerción a la que la gente entienda que es la justa. Pero no podemos jugar con eso. ¿Tú sabes por qué, Colombia? Porque la justicia debe estar a espalda. La diosa Temis, que es el emblema de la justicia, es aquella que está vendada. De espalda no, ciega, ¿verdad? Claro, ciega. Ajá. Debe estar de frente a la Sí, justicia. de frente, pero ciega y sorda, no puede escuchar a nada, simplemente apegarse a las leyes. Entonces, debemos ser cuidadosos cuando hacemos algún tipo de piquete o ejercemos el derecho de la protesta, pero la justicia no puede llevarse de protesta ni de piquete. La justicia debe apegarse a lo que tenemos, a las leyes, porque la justicia y la sociedad lo que quiere siempre es sangre. Entonces, ya que estamos en Senasa, los casos de corrupción más grandes de este año, también está el caso del Intran, Jochi Gómez, Hugo Vera. Sí, lo iba a mencionar, claro, también el caso de Jochi Gómez. ¿En qué está ese? Ese está posiblemente para una preliminar. Hubo un tema ahora de que se aplazó a los fines de que Jochi Gómez creo que no pudo asistir a la última audiencia. De igual manera está en una etapa preliminar, está bien avanzado, posiblemente para un juicio de fondo. Hablando de Jochi Gómez, también tuvimos el caso de Milton Morrison frente a este mismo, con la empresa de Colors y el tema del Intran, que es un tema de extorsión, un tema de chantaje. Fue de los casos. ¿Estuvo preso Jochi? Sí, claro, estuvo preso conjuntamente con Hugo Vera. Le variaron la medida en la corte y ahora están sujetos a una medida de coerción no privativa de libertad. Creo que están firmando como tradicionalmente se hace, que lo ponen a firmar mensualmente ante el Ministerio Público. Volviendo a los casos desaparecidos, doctor, tenemos el caso de Roldán. ¿En qué quedó ese caso? Wow, ese caso está muy lamentable, el caso del jovencito que se perdió, que no se supo de él. Como decimos los dominicanos, se lo tragó la tierra, en un pueblo pequeño, sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de información, no apareció nunca. Doctor, ¿usted se acuerda que en esos días, eso del niño Roldán, y fue como 2 semanas después de que se desapareció Zuninka Conanqui, la joven india? Correcto. Pero ahí estaba el viejo Lolo desaparecido, Correcto. que al final apareció una osamenta que se supone que era él. Sí, dijeron que nunca oficializaron que era él, pero lo suponían que era supuestamente él. O sea, hubo varias desapariciones, una detrás de otra durante ese tiempo, cosa no inusual en nuestro país. Aquí la gente tradicionalmente no tenemos esa cultura de personas que se pierdan, pero hubo estos casos, uno detrás de otro, que de igual manera alarmaron y ocuparon publicaciones principales de los diferentes medios. ¿Cuáles son, en el caso de desapariciones, ya que estamos ahí, los procesos legales que se llevan? La familia de la chica india la dio por fallecida, pero en el caso, por ejemplo, del niño, que aún no sabemos nada, ¿cómo es el proceso legal?
y cuando hay un desaparecido así, ¿contra quién tú te querellas? O sea, ¿cómo es el proceso? No, no hay un querellamiento a menos que la persona desaparecida y entienda o haya algún tipo de manos detrás del mismo. Se hace un procedimiento ante la Policía Nacional de pedir la desaparición de una persona, eso se hace publicación y demás, pero la ley contempla que posterior a 10 años de una persona estar desaparecida, entonces pasa a fallecida. Hay una etapa que es ausente. Es una etapa de 3 a 5 años, esa persona está en un estado ausente, pero de 5 a 10 años ya pasa como fallecida. Tenemos el caso recientemente, que anteriormente eran 20 años, ahora lo redujeron a 10. Tuvimos el caso del profesor de la UAS, que desapareció, y no hace unos años fue que tuvimos un acta de defunción ya definitiva declarándolo fallecido. En el caso del niño Roldán, se apresó a la mamá una vez, fue muy desagradable eso, yo recuerdo haberlo visto. ¿A quién se acusó? Al final, ¿qué se hizo? No hubo acusados, fueron investigados. La madre la sustrajeron, como decimos popularmente, pues la madre un sábado la fueron a buscar descalza para investigarla, fue de muy mal gusto. Al final la dejaron libre, investigaron al padre, investigaron a una tía, hicieron una serie de investigaciones, pero al final el Ministerio Público no ha dado una versión oficial de lo que sucedió. El niño está desaparecido y nada, esperamos que en algún momento se tenga noticia del mismo, porque, wow, una pérdida así de un niño de menos de 3 años es muy doloroso. Muy doloroso. Casos importantes que pasaron fue también lo del niño del Carnaval de Santiago. Eso fue este año, ¿verdad? No, eso fue en el 24. Wow, pero me quedó eso, hablando de niños, siempre me quedó. Eso que se prendió en fuego creo que fue un disfraz de una persona, y ahí hubo personas heridas, no solamente la pérdida del niño. Él lo internaron en la unidad de quemados y posteriormente yo me refiero a uno que le disparó a un policía en el tema de un carnaval. Eso, de igual manera, sí. Esa fue otra tragedia también, sí, eso fue en el 24, de un jovencito que fue un tema de una bocina. Llegó la policía, hizo alguna discusión y le dieron un disparo a un jovencito también. ¿Qué otro caso del 25 tenemos? Mira, el caso de Ángel Martínez, el comunicador, detective, pues se vio envuelto en un tema de varios querellamientos por el tema de difamación e injuria. Desde su plataforma acusaba a personas, entre esos personalidades del ámbito artístico, como de igual manera del ámbito político, podemos mencionar. Eso fue un show grande. Eso fue un show grande. Ocupó Ángel Martínez la primera plana de todos los medios digitales. De igual manera, ahí podemos citar a Milagro Germán, la hija de esta, podemos mencionar también a Farideh Raful y un sinnúmero de personalidades. Mira, que la querella iban a ser así, pero Ángel Martínez pues posteriormente fue haciendo una recapitulación de sus equívocos y en lo que él entendía que se había equivocado referente a sus declaraciones. Sus procesos están ahí divagando en la justicia, audiencia van y audiencia vienen. O sea, él todavía está aquí. Sí, claro, los procesos no se han acabado. Con un grillete, ¿no lo dejan ir para Estados Unidos? Él está acá en el país todavía. ¿Y hasta cuándo va a hacer eso? Bueno, tiene varios procesos, no es uno. De hecho, tiene acá en el distrito y tiene también en Santiago muchísimos procesos abiertos, y de los cuales hay algunos que ya se han ido cerrando porque ha pedido disculpas y ha dicho, ya se ha retractado de la palabra referente a sus declaraciones. ¿Qué otros casos así de famosos, ya que tú lo mencionas, tuvo problemas también Guerrero, creo que estuvo detenido? Sí, también. De corrupción al desnudo. Sí, él tiene muchos procesos, no es uno. Lo que pasa es que no se hacen públicos, pero él tiene muchos procesos. Tú te encuentras a Guerrero en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva un día normal. También tuvimos el caso del ex pelotero Juan del Franco, con el tema de una menor de edad envuelta a su madre también. Fue un caso bien sonado. De hecho, podemos actualizar que ese caso, él apeló su sentencia que lo condenaba a 2 años, la apeló y la corte pues revocó la sentencia y ordenó un juicio nuevo. O sea que todavía no hay una sentencia definitiva condenando al ex pelotero. Juan del Franco tuvo una... Pero explíqueme eso, doctor. Cuando se anula un juicio, ¿qué va a pasar con él, por ejemplo, que perdió su contrato de la Major League? O sea, ¿qué pasaría ahora? Bueno, ahora lo que hace la corte es que la corte anula la sentencia que lo condenó. ¿Por qué? Porque encontró méritos e insuficiencia de pruebas
qué lo vincularán a él para obtener esa sentencia. Entonces, ¿qué hace la Corte? Pues la Corte ordena un juicio nuevo en otra jurisdicción y con otros jueces. Y es muy probable que en un juicio nuevo lo encuentren absuelto. O lo condenen nuevamente o lo absuelvan. Pero el mensaje que da la Corte, miren, voy a enviar este expediente para atrás con un juicio nuevo porque aquí esta sentencia no se corresponde con la verdad. ¿Qué es lo que pasó en este año con lo de Afe Gutiérrez, que también fue viral? Sí. Que después de haber sido condenado y todo eso, en otro juicio lo absolvieron, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia pues dio una sentencia histórica en este tipo de casos porque Afe Gutiérrez no solamente que fue condenado, cumplió cárcel de manera irregular, de manera ilegal, pasó un calvario. Y la justicia pues le dio un espaldarazo dándole una sentencia histórica. Y no solamente ratificando su libertad y que no tuvo nada que ver con este tipo de procesos, sino que condenó al Ministerio Público al pago de una indemnización millonaria por un tema de que, óyeme, no solamente él, su padre de igual manera también guardó prisión por un caso que era totalmente inocente. Fue muy penoso ver por lo que pasó Afe Gutiérrez y su familia completa. Tú sabes que en el caso de Wander yo he lamentado tanto esa situación. O sea, yo he lamentado tanto que un muchacho con este futuro no estoy poniéndome de ningún lado, sí, pero una carrera mundial, estar en los titulares a nivel internacional como República Dominicana, porque es un pelotero dominicano, por una situación tan absurda, tú sabes, claro, perder su carrera, a veces hasta su propia salud mental, muchas cosas feas que pasaron ahí. Posteriormente a esto, yo no soy médico, no soy profesional de la conducta del ser humano, pero realmente se vio envuelto en diferentes cosas posterior a este caso, un tema en un parqueo con un arma de fuego y una dama y un caballero, un tema de celo. Después, posteriormente, en un hotel se veía muy descontrolado mentalmente y era evidente que él estaba pasando por un proceso difícil mentalmente hablando. Un muchacho muy joven, con una carrera brillantísima, era el campo corto mejor pagado de los Tampa Bay, era básicamente la cara de esa organización y verlo envuelto en esta situación fue muy penoso. Y esperamos que la justicia pues haga su papel y si realmente es inocente pues que él pueda recobrar su contrato, un contrato ultra mega millonario que le podía cambiar la vida a cualquier persona. Lamentamos mucho eso, me uno también a ese lamento tuyo, Colombia. Mira, también tuvimos Colombia el caso que fue muy mencionado, la ley Mordaza, la regulación de las expresiones, no solamente en televisión y radio, también en los medios digitales, como hablábamos anteriormente, crear falsas calumnias, crear rumores, crear difamación e injuria. Pues esta ley pues buscaba regular, eso fue un alboroto, porque entendían que esa ley buscaba callar la boca de quien tenía algún tipo de opinión. Sin embargo, yo pienso de las redes sociales que es como un bebé. Los bebés tienen una etapa cuando nacen, los primeros meses, los primeros años, que no tienen como autorregularse y se defecan y se vomitan y se hacen pipí. Y yo pienso que en algún momento las redes sociales madurarán para conducirse de una manera justa y ecuánime. Porque es verdad que qué bueno que todos podemos expresarnos, y gloria a Dios, en mi caso, que YouTube me ha dado la oportunidad, que no me dio ningún canal de televisión en ese momento, de que el mundo entero me vea, tú sabes. Sí, pero tú le das un buen uso. Ahora hay gente que se pasa, doctor. Claro. Por ejemplo, usted no sé si lo tiene ahí, el caso de Casimira con Guido. Sí, claro que a mí misma, yo me lo bufié y hice un meme con Ia, con Zorrillo Osuna, pero hay gente que eso le pudo haber costado su matrimonio. A mí no, pues yo no tengo ningún matrimonio. Sí, pero hay personas. Pero se pasan. Sí, pero tú hacer una recapitulación de personas que están vinculadas a otra, personas con pareja, personas con hijos, personas casadas, tú sabes, ya es un atrevimiento fuerte. De igual manera, mira, esa publicación de personas fallecidas en las redes sociales, los famosos memes se salen de control todos los días más. Mira, yo no creo en la censura, Ahora, yo sí creo en la regulación.
Si bien es cierto que las redes sociales pues nos dan la facilidad y la oportunidad, como tú bien dices, de que YouTube te da la oportunidad que ninguna televisión te dio, las redes sociales te dan el alcance de tú hacer una opinión. Óyeme, pero que tu opinión sea veraz, que tu opinión vaya a edificar, que tu opinión esté cargada de sustento. Pero no inventame que Colombia Alcántara está con fulano de tal, personas casadas. Entonces esa se desgaritó. ¿Cómo la procesamos a esa? ¿En qué quedó lo de Guido y Casimira? Guido se querelló, de igual manera la diputada Celine Méndez también se querelló. Hay un sinnúmero de versiones de que ella no se puede querellar porque ella lo hizo fuera del país, y eso no es así. La ley 53-08 de delito de alta tecnología es bien clara y castiga a las personas que hagan este tipo de tipos penales, valga la redundancia. Difamar o buscar dañar la honra y el honor de una persona, eso debe costar no solamente una sanción económica, de igual manera penas privativas de libertad. ¿Qué es lo que dice la ley de eso? Que con la incorporación del nuevo código se endurece un poco más eso, que es de los temas también trascendentales del 2025, que tenemos un código penal nuevo, con penas nuevas, con aumento de condenas. Pero incluye delitos digitales. Sí, claro. Entonces, claro desmonte sí. eso o confírmelo o desmóntelo. ¿Cómo es que si tú difundes en tu teléfono que tú estés en Holanda, en el caso de ella, o una gente que está en Estados Unidos, no te pueden juzgar aquí? No, aquí sí lo puede hacer porque el delito alcanza a la persona afectada y las personas afectadas están en República Dominicana. Entonces ella sí es pasible de los querellamientos en los cuales se ha visto envuelta. ¿Qué más pasó este año? Bueno, tuvimos este año de igual manera, ya mencionamos la sentencia histórica de Afe Gutiérrez. También tenemos las solicitudes de libertad condicional del ex embajador Donny Santana, que no le variaron la medida. Él fue favorecido con una libertad condicional por un tema laboral. El código establece que al tercio del cumplimiento de una pena tú puedes solicitar un permiso laboral, que te dan, tú sales de lunes a viernes para trabajar y regresas al recinto penal los sábados y los domingos. Entonces fue muy controversial esta decisión del juez de la ejecución de la pena de Baní, puesto que estábamos hablando de Donny Santana, que fue condenado a 10 años por un tema de seducción a una menor de edad, creo que era su hijastra. Entonces eso está en manos de la justicia, porque actualmente el Ministerio Público apeló a esa decisión y está en la corte esperando fecha de audiencia. De igual manera, el comunicador Pablo Ross solicitó de igual manera una libertad condicional por mitad de pena cumplida por un tema de salud. Fue a audiencia y según nuestras investigaciones, pues Pablo Ross no fue favorecido de la misma porque alegaba un tema de cáncer terminal en la próstata y que ya tenía metástasis en los pulmones. De ser así, pues él debió haber sido favorecido con una libertad condicional, porque la pena nunca debe ser una condena o una tortura para el condenado, sino busca resarcirlo. Elizabeth Silverio fue este año también. Sí, claro, y no le dieron la libertad condicional, se la negaron. Elizabeth Silverio, la falsa, como decimos, la falsa psicóloga, pues de igual manera fue a la corte que buscaba... El sistema adámico que nos gobierna. Esa misma. Ella buscaba que la condena de ella fuera reducida. Y la corte pues encontró ciertas irregularidades en esa pena o en esa condena y le ordenaron un juicio nuevo también. O sea que vamos a tener juicio también de Elizabeth Silverio. Ella no está presa ahora mismo. No está presa. Cumple una medida de coerción de firma, pero de igual manera se espera un juicio nuevo para que su caso sea revisado por otra corte que no sea la misma que ya lo conoció. De igual manera también tuvimos un año 2025 cargado de operaciones del Ministerio Público. Este fue el año, yo diría históricamente, que el Ministerio Público hizo más operaciones. Tuvimos Operación Lobo, Operación Discovery, Cobra, un sinnúmero de operaciones que hizo el Ministerio Público en busca de romper con un sinnúmero de delitos penales. Doctor, pero si el Constitucional dijo que no usaran nombre de animales para las operaciones, ¿por qué insiste el Ministerio Público? El primero que no cumple con la disposición de la justicia, de la ley y el orden es el Ministerio Público. El Ministerio Público realmente ha sido terco
diría yo, con este tema, porque ellos insisten en ponerle nombre a los procesos y eso realmente daña a un imputado, viola derechos fundamentales porque tú mencionar el pulpo, el antipulpo, en un proceso donde una persona todavía no tiene una sentencia definitiva, es ya tú anticipándole una pena. Y en el caso de Senasa, ¿es cobra por lo que se cobraba o cobra por la serpiente? Es una muy buena pregunta. Pero entonces ya cerramos el año también con el caso de corrupción más grande que tuvimos, el caso Senasa, un caso que lacera, lesiona a nuestro pueblo dominicano carente de una salud digna, donde vemos al mismo director o el exdirector de Senasa siendo procesado en un proceso, valga la redundancia, y con una medida de coerción privativa de libertad, está en Najayo. No, en Najayo no, porque después lo mandaron para Las Parras. Para Las Parras, ¿Por correcto. qué fue que la sentencia decía la medida de coerción Najayo y se lo llevaron para Las Parras? Tú sabes que todavía las oficinas de atención permanente tienen dos recintos penales que son los básicos hacia donde envían a los presos preventivos. O es Najayo o es La Victoria. Entonces ya como La Victoria están haciendo los traslados de los internos a la nueva cárcel Las Parras, pues entonces lo enviaron a Las Parras. Pero ciertamente fue un caso bien sonoro, un caso que teníamos meses y meses esperando este proceso, porque Senasa que lo están investigando, hasta que tuvimos ahí 10 personas imputadas, de los cuales 4 fueron, tuvieron una ganancia por un tema de que hicieron un acuerdo previamente con el Ministerio Público. Explíquenos eso de las delaciones premiadas. ¿Por qué unos van para la chirola y otros para su casa? Mira, tú sabes que la gente le ha dado duro al tema de los acuerdos, pero es bueno mencionar y destacar que los acuerdos en los procesos penales están permitidos, la ley lo contempla, se llama solución alterna al conflicto. ¿Por qué? Porque el órgano investigador, que es el Ministerio Público, ellos no son dioses, ellos no todos lo saben en Colombia. Entonces, para ellos es importante y es más fácil negociar con una persona investigada para seguir dando al traste con informaciones y llegar realmente a las ramificaciones importantes de los casos, específicamente de corrupción. Entonces, de igual manera, gana la población. ¿Por qué gana? Porque el proceso se estructura, pero de igual manera tú negocias con ciertos imputados para que devuelvan lo sustraído. Y no se manda un mal mensaje, por ejemplo, en el caso de Maxi Montilla, que devolvió 3.000 millones. 3.000. O sea, no se manda un mal mensaje hasta qué punto la sociedad, la población, para que la gente entienda, porque sí, necesita colaboradores para poder dar al traste con el meollo del asunto, pero tú robaste 6.000 millones, por ejemplo, un caso hipotético, y devuelve 3.000, te siguen quedando 3.000 en buen negocio. Claro. Entonces, ¿qué es eso de la justicia? La gente entiende. Pero hay una mujer de un conejo que estaba diciendo y devolvió el conejo, y le pegan 3 meses. 3 meses. Dime. Sí, yo siempre he dicho, Colombia, y lo voy a reiterar, que la justicia y el sistema penal es para castigar a los pobres. Siempre lo he dicho, no hay equidad, no hay igualdad en un proceso penal. Entonces, sí se envía un mal mensaje, pero es necesario. Se envía un mal mensaje porque entonces la gente dice, no, pero yo me voy a robar 6.000 millones, devuelvo 3.000 y me quedo en mi casa tranquilo. Pero realmente ese no es... ¿Ese can cuándo empezó? Porque antes no era así. Ese can fue ahora. Ese can fue ahora porque aquí estamos hablando de que personas que se robó mucho dinero, está devolviendo mucho dinero, pero el tema de los acuerdos siempre ha existido. El Ministerio Público hace acuerdos a diario con imputados. Y antes, hace 20 años, se hacían acuerdos. No, hace 20 años no. De un tiempo para acá, acuérdate que tuvimos Eso es con Odebrecht. Eso es con Odebrecht. Sí, con Odebrecht para acá. Yo digo nuevo código, porque ese código viejo tiene ya 21, 22 años. Pero realmente esa etapa la trae el Código Procesal Penal. Ese capítulo lo trae en un tema que se llama solución alterna al conflicto, que es que el código invita a las personas en conflicto a que se pongan de acuerdo. Si nosotros hiciéramos una ponderación de cuál ha sido el peor caso en el año 2025 entre Yexé, Senasa, por ejemplo, a nivel de cosas trágicas, ¿cuál usted entiende que más fuerte? No, definitivamente el Yexé. El Yexé fallecieron 236 personas. Y yo te puedo decir, Colombia, que de esas 236 personas, por lo menos un dominicano conocía a alguien de ahí.
O sea, tú te sentabas a hablar con alguien, tú le decías, cónchale, yo no fui ese día, pero ahí había un amigo de un amigo mío, ahí había un primo de un primo mío, ahí estaba un compañero que yo conocí. Yo perdí 2 amigos y yo no fui ese día. O sea, esa definitivamente lo que se vivió posteriormente a la tragedia. No sé si ustedes recuerdan, esos 3, 4, 5 días posterior a la tragedia, había un silencio en este país, había una tristeza enorme. Tú salías a la calle, la gente respetó mucho eso. No había música, no había nada, todo tipo de espectáculos se canceló. Fue muy trágico, fue muy lamentable, 236 personas, hablamos de los fallecidos, pero hay personas lesionadas, más de 80, hay personas con trauma todavía que reciben. Yo tengo conocimiento de una pareja de esposos sobrevivientes que todavía reciben terapia psicológica por el trauma. También sé de la dama que atendía el baño de las mujeres, que ella todavía recuerda en las noches los gritos de la persona. Mira, definitivamente el caso más lamentable y más trágico, sin restarle importancia a los demás, fue el YECSE. Bueno, finalmente, doctor, ¿usted cree que ha mejorado la justicia independiente? ¿Usted cree que se puede recobrar la confianza en gente que le da cuerda a estos acuerdos? Valga, valga la cacofonía, ¿verdad? ¿Qué proyección usted le da al 2026, que es lo que viene, para la mirada a la justicia, casos inconclusos, desigualdad entre los pobres y los ricos, entre los influyentes y los que no? Sí, mira, la justicia tiene un reto, como siempre digo. Vamos a entrar a un 2026 con casos que todavía se ventilan, específicamente hablando del YECSE, estos casos de la corrupción, este caso de Senasa va a pasar al 26. Tenemos 5 jueces nuevos elegidos recientemente para ostentar las plazas de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos nuevo código laboral con reformas nuevas, tenemos nuevo código penal. O sea, el 2026 es un año que va a entrar con muchos temas interesantes. El pueblo va a estar vigilante ante todas estas olas de todos estos procesos que van a atravesar el 2026. Mira, ¿cuántos años usted cree que le echan a Santiago Jacín? Mira, de ser encontrado culpable. De ser hallado culpable, Santiago Jacín se enfrentaría a una pena que va desde los 10 hasta los 20 años. ¿Nada más? Sí, claro, porque ahí lo que agrava más el tema es que hay un tema de lavado de activos. Y lavado de activos y la asociación de malhechores son tipos penales que realmente pesan en un proceso. De hallarse culpable, la pena de todos los imputados, estaríamos hablando de 10 a 20 años. Bueno, muchas gracias, doctor. Espero que le vaya muy bien en sus festividades. Y deseándole a nuestro país, que la necesita, una feliz Navidad, paz, tranquilidad, líbrense de los excesos, beban poco, coman mucho y que todo sea bajo el camino de nuestro Dios, el único protector que tenemos, el único juez, el único abogado. Que así sea, bueno, deseando también que este año que viene sea menos movido en temas como lo que hemos tratado, pero sí se haga justicia en todo el que haya incumplido con la ley, el que haya traicionado a la patria, a su familia y a la sociedad. Muchas gracias, doctor. Siempre.